Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Kamala Harris anunció ayer que su compañero de fórmula en Estados Unidos es Tim Walz. ¿Qué le aporta a ella el gobernador de Minnesota? América Latina debería actuar con Venezuela como lo hizo con Guatemala, sostiene un artículo en Washington. Hablamos con una de sus autoras. Hoy se cumplen 2 años del gobierno de Gustavo Petro aquí en Colombia. ¿Cómo ha sido su manejo de la economía? Llamamos a un experto. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 7 de agosto y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Ayer, cuando faltaban exactamente 90 días para las elecciones en Estados Unidos, la candidata demócrata y actual vicepresidenta, Kamala Harris, anunció a su compañero de fórmula. Se trata del gobernador de Minnesota, Tim Walz. Kamala Harris dio la noticia en el video de una conversación telefónica entre los dos. Al empezar, Walz contesta y da su nombre, y ella saluda al gobernador, que le responde. Luego Harris le pregunta si quiere ser su compañero de fórmula. Tim Walz se declara honrado, agrega que ella ha entusiasmado a Estados Unidos y señala que vale la pena unir al país. Kamala Harris le transmite su respeto y él le dice, ganemos esta cosa. Nos vemos pronto, concluye la vicepresidenta. Hi, this is Tim. It's Kamala Harris. Good morning, Governor. Good morning, Madam Vice President. Listen, I want you to do this with me. Let's do this together. Would you be my running mate and let's get this thing on the road? I would be honored, Madam Vice President. The joy that you're bringing back to the country, the enthusiasm that's out there, it'll be a privilege to take this with you across the country. Well, let me tell you, I have just the utmost respect for you. I have really enjoyed our work together. You understand our country. You have dedicated yourself to our country in so many different and beautiful ways. And we're going to do this. We're going to win. And we're going to unify our country and remind everyone that we are fighting for the future for everyone. So let's get out there and get this done, okay? Let's do it. Do the work in front of us. Let's win this thing. That's right. All right, buddy. I'll see you soon. Take care. Thank you. Okay. Yeah. Bye. De esta forma, Kamala Harris y Tim Walz deben enfrentarse el 5 de noviembre al ticket republicano conformado por el expresidente Donald Trump y por su candidato a la vicepresidencia, el senador de Ohio, J.D. Vance. Aunque el nombre de Tim Walz no es conocido para los estadounidenses, logró notoriedad política hace 2 semanas en el programa Morning Joe, cuando dijo que Trump y los republicanos han dividido a la nación. Debemos volver a lo del pan con mantequilla, señaló ese día. Luego añadió que los ciudadanos están aburridos de las divisiones. No nos gusta ir a la cena del Día de Acción de Gracias con un tío para terminar en una pelea extraña e innecesaria, subrayó. Y remató. Es verdad, estos tipos son weird, raros. I think this is going back to the bread and butter, getting away from this division. We do not like what has happened where we can't even go to Thanksgiving dinner with our uncle because you end up in some weird fight that is unnecessary. and I think bringing back people together, well, it's true, these guys are just weird. La pregunta a estas alturas es muy clara. En esta campaña electoral, ¿qué le aporta Tim Walz a Kamala Harris? Hablamos esta misma mañana en Washington, D.C. con nuestra compañera, la periodista y analista política, Dori Toribio. Juan Carlos, le aporta varias cosas. Para empezar, el factor sorpresa, porque el gobernador Tim Walz, que hasta hace bien poco era relativamente desconocido aquí a nivel nacional, al principio no era uno de los favoritos en las quinielas para ser el número 2 de Kamala Harris. Era el gobernador de Pensilvania, el favorito, Josh Shapiro. Pero Walz
fue poco a poco escalando puestos en la lista, especialmente en los últimos días, convirtiéndose en una de las voces demócratas más críticas, virales y directas contra Donald Trump, y finalmente fue el elegido. Waltz, de 60 años, tiene larga experiencia militar primero y política después. Esto ha sido un factor en la decisión de Harris, su experiencia diversa en diferentes ámbitos. Sirvió en la Guardia Nacional durante 20 años, también fue profesor en una escuela pública y entrenador de fútbol, y después entró en política como congresista en Minnesota, representando durante 12 años un distrito rural bastante conservador, donde los demócratas no habían ganado en casi 3 décadas. Como congresista entonces era considerado como una figura bastante moderada, pero cuando llegó a la gobernación de Minnesota en 2019 pasó a ser conocido por sus políticas más progresistas de protección de derecho al aborto, por ejemplo, o por un mayor control de armas. Esta experiencia ejecutiva, con foco en zonas rurales, y un mensaje político dirigido a familias de clase media fueron otros factores de peso en la selección de Harris. Y algo más. El origen de Tim Waltz en el Medio Oeste. Nació en un pequeño pueblo de Nebraska y después se trasladó a Minnesota, el estado natal de su esposa, Gwen. Allí es un gobernador muy popular y querido entre demócratas que dicen de él que es auténtico y accesible. No es raro verle en ruedas de prensa con camiseta de manga corta y gorra. Y aquí hay una clave electoral. La elección de Tim Waltz busca reforzar precisamente el voto en estados clave del Medio Oeste y en zonas rurales donde los demócratas han perdido apoyo en los últimos años de, por ejemplo, votantes blancos de clase trabajadora que han ido alejándose del partido. La decisión de Kamala Harris busca reforzar el llamado Blue Wall o el muro azul, que son una veintena de estados donde durante décadas ganaron los demócratas y que se consideran hoy en día esenciales si quieren llegar a la Casa Blanca. Si el muro se rompe, pueden perder. Algunos de estos estados, como Pensilvania, Michigan y Wisconsin, que son parte también del cinturón industrial, han sido decisivos en las últimas elecciones porque han ido oscilando entre demócratas y republicanos, conocidos como estados péndulo, por eso, porque oscilan. Allí ganó Donald Trump en 2016, por poco. Después ganó allí Joe Biden en 2020, también por poco. Y esos estados serán clave de nuevo este noviembre. Lo sabe Trump, por eso eligió al senador de Ohio, J.D. Vance, que creció en el Medio Oeste, como su número 2, y lo sabe Kamala Harris, que cree que Waltz puede energizar a las bases demócratas en esos estados con su estilo natural y directo. Por eso, la primera vez que vimos juntos a ambos demócratas fue anoche en un meeting en Filadelfia, Pensilvania, que sirvió como la presentación oficial de la fórmula presidencial demócrata, con la que ahora sí ya arranca oficialmente la campaña electoral. Los republicanos han pasado al ataque y dicen que Tim Waltz es un radical y que junto a Kamala Harris son los candidatos más izquierdistas de la historia de Estados Unidos, aseguran. En América Latina no hay unanimidad entre los gobiernos con respecto al resultado de las elecciones del 28 de julio en Venezuela. Algunos, como los de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Uruguay y Panamá, reconocen ya como presidente al opositor Edmundo González Urrutia. Otros, como los de Brasil, Colombia y México, piden verificación de las actas que, según el Consejo Nacional Electoral, dan por vencedor a Nicolás Maduro y proponen un diálogo entre Maduro y la oposición. Y hay otros, como el de Guatemala, cuyo presidente Bernardo Arévalo habló ayer. El gobierno de Guatemala no reconoce a Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela porque los resultados presentados por el CNE no reúnen los criterios mínimos de transparencia que exige una democracia moderna. Nuestro gobierno condena rotundamente la represión y violencia que ha desatado el gobierno de Venezuela en contra de su propio pueblo. Violencia que a la fecha ha dejado más de una decena de fallecidos. Ningún gobierno es ni será legítimo si se mantiene en el poder sobre la base de la violencia contra su población.
A propósito de Guatemala, una columna que acaba de publicar el diario político The Hill en Washington compara lo que sucede en Venezuela con lo que pasó durante la elección de Bernardo Arévalo. El texto se titula Por una transición pacífica en Venezuela, las Américas deben unirse. La columna la escriben Rebeca Vil Chávez, presidenta del Diálogo Interamericano, prestigioso think tank en Washington, y Tamara Tarasiuk, directora del área de Estado de Derecho. Ayer llamamos a Tamara Tarasiuk para que nos explicara la comparación. Existe una percepción equivocada que lo que está ocurriendo en Venezuela es una reedición del gobierno interino, un Juan Guaidó 2.0. La realidad es muy distinta. Ahora no se está solicitando apoyo a un gobierno paralelo, sino que se está pidiendo que se respete la voluntad popular de millones de venezolanos que, a pesar de enfrentar condiciones muy difíciles y elecciones que no fueron ni justas ni limpias, se movilizaron para votar. Y no hay ninguna evidencia que sustente la decisión del Consejo Nacional Electoral de proclamar a Maduro presidente. Por el contrario, las actas demuestran que existe una amplia mayoría a favor de Edmundo González. En Guatemala lo que ocurrió cuando Arévalo ganó las elecciones, que las ganó porque lo permitieron llegar hasta ahí, simplemente porque nadie pensó que iba a ganar. De lo contrario, lo hubiesen sacado de la carrera como sacaron a los demás opositores que se asomaban en las encuestas. Una vez que Arévalo ganó, el gobierno y sus secuaces implementaron una serie de artilugios legales a través de la Fiscalía, la Justicia, aliados, para tratar de evitar que Arévalo se posesionara. Y la razón por la cual Arévalo logró finalmente tomar posesión en enero del 2024 es porque su causa democrática fue apoyada por un movimiento interno amplio, popular, de la mano de una gran presión internacional a lo largo y ancho de toda la región. Hoy en Venezuela, a quienes están en el poder les quedan pocos amigos fuera del país y le queda muy difícil a quienes tradicionalmente eran más amigables al régimen hacer la vista gorda de lo que está ocurriendo en el país. La realidad es que para Petro, para Lula o para López Obrador es muy difícil tratar de apoyar el resultado electoral de Maduro si no demuestra con evidencia, que no existe, que efectivamente ganó las elecciones. En la región, lamentablemente, tenemos una muy mala tradición de política exterior coherente en materia de derechos humanos y existe una ideologización de estas posturas constante, con la clara excepción de Chile, donde el gobierno de Gabriel Boric, siendo de izquierda, ha mantenido una crítica constante, inclusive a gobiernos de izquierda. Pero sacando eso, para los demás gobiernos de izquierda de la región ha sido muy complicado mantener esa coherencia. Y es fundamental para la causa de la democracia y para el futuro de la región que exista un apoyo coherente de toda la región a la causa venezolana y al traspaso de poder democrático en el país, como existió con Guatemala. Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. Hoy, 7 de agosto, se cumplen 2 años del gobierno de Gustavo Petro en Colombia. Petro es el primer presidente de izquierdas de ese país suramericano. Su aprobación, según el más reciente opinómetro de la firma Datexco, es del 25%. Su desaprobación del 61%. ¿Cómo puede calificarse el manejo de la economía que ha tenido Gustavo Petro desde su posesión en 2020? Llamamos ayer a un especialista, el ex decano de Economía de la Universidad de los Andes de Bogotá y ex ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry. Han sido 2 años intensos en que el crecimiento de la economía
se ha visto afectado, primero porque el ahorro ha caído, los hogares y las empresas están ahorrando muy poco y están invirtiendo muy poco en niveles históricamente bajos. Las familias pasaron de consumir mucho después de la pandemia, que se les dio un dinero y se endeudaron, tarjetas de crédito, etcétera, a consumir muy poco. El consumo ha caído mucho, entonces las empresas no venden y ese es un círculo vicioso donde inversión, consumo y producción están estancados. La economía está en un estado comatoso. Desde el punto de vista de los sectores, pues ha habido sectores muy golpeados porque el gobierno Petro ha sido muy errático en la política de vivienda. Entonces la vivienda que venía muy bien se estancó. Ha sido tremendamente errático y yo creo que más que eso nocivo, agresivo en la política sobre el petróleo y el gas. Y pues entonces esos son sectores que necesitan visibilidad 10, 15, 20 años adelante y si sienten que la regulación es agresiva pues no llegan. Ha sido errático y también agresivo en la política de energía. No solo no se ha nombrado a los asesores técnicos de energía, sino que hay problemas en el gas, en los precios de la energía en la costa Caribe y es un sector que también está sufriendo. Asimismo, la infraestructura, no se han aumentado los peajes a la velocidad que se necesitaba. Esos sectores, además de las ventas al por menor y la industria manufacturera han sufrido mucho y ahí tiene usted 60-70% de la economía nacional. ¿Qué ha hecho el gobierno? Entonces tratar de hacer un papel compensador, o sea, gastar lo que no está gastando el sector privado. Y para eso decidió mucho impuesto, se hicieron 2 reformas tributarias, una en el gobierno pasado y otra en este gobierno, reformas que nos sacaron mucha plata del bolsillo, mucho presupuesto, los presupuestos del gobierno han subido mucho, pero poco gasto efectivo. El gobierno ha sido muy malo en ejecutar y de baja calidad. Y además, pues según la prensa, pues con muchos temas y problemas y escándalos de corrupción. Hay muchos colombianos y mucho capital saliendo del país, lo cual es muy nocivo. Entonces, en suma, tenemos una incertidumbre política, una incertidumbre de seguridad y una incertidumbre económica que han hecho que estos 2 años sean tortuosos, sean difíciles. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El grupo terrorista Hamás nombró ayer como nuevo jefe político a Yahya Sinwar, vinculado a esa organización desde que fue fundada. Sinwar fue el cerebro de los atentados contra Israel el 7 de octubre, que se cobraron la vida de más de 1.200 personas. Además, estuvo en cárceles israelíes por 23 años por los delitos de tentativa de homicidio y sabotaje. Sinwar reemplaza a Ismael Haniyeh, muerto por Israel en Teherán la semana pasada. Aquí en la Argentina, el expresidente Alberto Fernández fue denunciado por su expareja Fabiola Yáñez por hechos de violencia física y hostigamiento. Horas después de la denuncia de la ex primera dama, el juez Julián Ercolini le prohibió a Fernández salir del país y le advirtió que debe cesar los actos de perturbación o intimidación que directa o indirectamente realice hacia Yáñez, tanto en el espacio analógico como en el digital. El economista y Nobel de la Paz Mohamed Yunus, de 84 años, comenzó ayer su tarea como presidente del gobierno interino de Bangladesh, tras la huida del país de la primera ministra Sheikh Hasina. Yunus es conocido como el banquero de los pobres. Hasina, tras 15 años en el poder, debió irse luego de que las fuerzas del orden mataran a 300 personas en protestas estudiantiles. Con 170 millones de habitantes, Bangladesh es la 8ª nación más poblada del mundo. Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima.